Esta historia no empieza con un grito, sino con un silencio espeso, de esos que se cuelan en los oídos y no salen. Un silencio que anuncia que algo va mal mucho antes de que alguien se atreva a decirlo. Hoy, lo que se va a contar nace de un libro clásico del terror, una de esas obras que no envejecen porque el miedo que describen sigue respirando entre nosotros. Ajusta el volumen, apaga la luz si te atreves, y escucha con atención, porque hay horrores que no necesitan ser vistos para quedarse contigo. En un reino sin nombre, apartado del resto del mundo por murallas antiguas y caminos olvidados, una enfermedad comenzó a recorrer las aldeas como un susurro maldito. La llamaban la muerte roja. No por poesía, sino por precisión. Su llegada era rápida, su final inevitable. Fiebres repentinas, mareos, un dolor agudo que quemaba por dentro, y al final, la sangre brotando del cuerpo como si la vida se escapara por todas las grietas a la vez. Nadie sobrevivía demasiado. Nadie olvidaba a quien había visto caer. Mientras el pueblo se desmoronaba entre rezos inútiles y casas marcadas por el luto, el príncipe próspero observaba la catástrofe desde lo alto de su abadía fortificada. No era un gobernante ignorante, tampoco un necio. Simplemente creía que la inteligencia y el poder podían doblegar incluso a la muerte. Convencido de ello, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos los que respiraban bajo su dominio. Eligió a 1000 cortesanos, nobles, artistas y pensadores, personas jóvenes, bellas y sanas, y los llevó consigo a una abadía aislada. Aquel lugar era más que un refugio, era un mundo cerrado. Muros altos, puertas de hierro soldadas desde dentro, provisiones suficientes para años. El exterior quedó atrás, junto con los gritos, los cadáveres y el olor dulzón de la sangre. Dentro, la vida debía continuar. O al menos, eso se decía. Pasaron los meses. Afuera, la muerte roja seguía reinando. Dentro, el tiempo empezó a deformarse. Las noches se llenaron de música, de risas forzadas, de copas que chocaban con demasiada fuerza. El príncipe organizaba fiestas constantes, celebraciones exageradas, como si el ruido pudiera ahogar la idea de que, más allá de las murallas, el mundo estaba muriendo. Nadie pronunciaba el nombre de la enfermedad. Era un acuerdo silencioso. Pensarla era invocarla. La abadía estaba compuesta por 7 salas, dispuestas de manera irregular, como si el propio edificio se negara a ser comprendido del todo. Cada una tenía un color dominante, una personalidad distinta, una atmósfera que afectaba a quienes entraban sin que lo notaran. La primera, azul. Luego púrpura, verde, naranja, blanca, violeta. Y al final, separada, evitada, la 7ª sala. Negra. Allí, las paredes eran oscuras como una tumba y las ventanas dejaban pasar una luz roja, tan intensa que parecía teñir el aire de sangre. En esa última sala había un reloj gigantesco de ébano. Cada hora, su campanada recorría la abadía entera. No era un sonido cualquiera. Era profundo, metálico, casi vivo. Cuando resonaba, la música se detenía, las risas se apagaban y por un instante todos recordaban algo que preferían olvidar. Luego, cuando el eco moría, la fiesta continuaba con una energía nerviosa, como si cada segundo robado al silencio fuera un triunfo. El príncipe sabía que ese reloj incomodaba, pero nunca permitió que lo retiraran. En el fondo, necesitaba que existiera. Era un recordatorio disfrazado, una sombra que justificaba el exceso. Porque si el tiempo avanzaba, había que llenarlo. Y si la muerte esperaba afuera, entonces dentro solo debía existir el placer. La noche en que todo cambió, la abadía celebraba el baile más grande jamás visto. Antorchas, telas, máscaras grotescas y elegantes al mismo tiempo. Los invitados se movían de sala en sala como figuras de un sueño febril. El aire estaba cargado de perfumes, sudor y una alegría que rozaba la desesperación. Nadie notó, al principio, que algo no encajaba. Fue en medio de ese carnaval cuando una figura desconocida apareció entre los asistentes. No se supo de dónde vino. No se oyó ninguna puerta abrirse. Simplemente estaba allí. Su disfraz imitaba a un cadáver reciente, manchado de rojo, como si la propia enfermedad hubiese aprendido a caminar. A su paso, el bullicio empezó a resquebrajarse, como un cristal a punto de romperse. Y mientras el reloj de ébano se preparaba para marcar una nueva hora, la muerte roja, paciente como siempre, parecía haber encontrado por fin el modo de entrar.
Al principio, nadie quiso aceptar lo evidente. En una celebración donde los disfraces eran cada vez más extremos, aquella figura podía ser solo otra provocación, una broma de mal gusto nacida del vino y la arrogancia. Sin embargo, a medida que avanzaba entre las salas, algo comenzó a cambiar en el ambiente. No era miedo inmediato, sino una incomodidad profunda, una sensación parecida a recordar un sueño desagradable justo al despertar. La figura se desplazaba lentamente, sin prisa, como si conociera de antemano cada rincón de la abadía. Su presencia apagaba conversaciones, desviaba miradas, tensaba sonrisas que ya no lograban sostenerse. El disfraz era inquietantemente preciso. El rostro parecía cubierto por manchas de sangre fresca, los ropajes colgaban como si hubieran sido arrancados de un cuerpo enfermo. No había exageración teatral, no había ironía. Solo una fidelidad brutal a la imagen que todos habían intentado borrar de su memoria. Algunos invitados retrocedieron instintivamente. Otros rieron con nerviosismo, buscando cómplices en la multitud. Nadie se atrevía a señalarlo abiertamente. Hacerlo habría significado admitir que aquello les afectaba. Y en ese lugar, admitir miedo era casi un sacrilegio. El príncipe Próspero observó la escena desde el centro del salón principal. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación en cuestión de segundos. Aquello no era solo una ofensa personal, sino una grieta en el delicado equilibrio que había construido. Había jurado mantener la muerte roja fuera, incluso como idea, y ahora alguien se atrevía a invocarla en su propio refugio. La música se detuvo de golpe cuando el reloj de ébano marcó una nueva hora. El sonido atravesó los cuerpos como una descarga fría. Durante esos segundos suspendidos, la figura quedó iluminada por la luz roja que escapaba de la séptima sala. Fue entonces cuando muchos comprendieron que no estaban ante una simple máscara. Había algo antinatural en su quietud, en la forma en que parecía absorber la atención sin esfuerzo. Cuando el eco del reloj se extinguió, Próspero reaccionó. Su voz, normalmente firme y segura, resonó cargada de furia. Ordenó que capturaran al intruso, que lo desenmascararan y lo expulsaran para que su osadía fuera castigada al amanecer. Nadie se movió. Los cortesanos evitaron mirarlo. Algunos bajaron la cabeza. Otros fingieron no haber escuchado. El desconocido siguió avanzando, cruzando las salas una a una. Azul, púrpura, verde. En cada espacio, el ambiente se volvía más denso, como si el aire se volviera difícil de respirar. Las risas habían desaparecido por completo. Solo quedaba el sonido de pasos lejanos y una tensión que apretaba el pecho. La rabia del príncipe se transformó en algo más peligroso. Humillado, tomó una daga de entre sus ropas. Decidió que él mismo pondría fin a aquella burla. Con paso firme, comenzó a seguir a la figura, atravesando las salas que antes habían sido escenario de placer y exceso. Nadie se atrevió a acompañarlo. No por falta de lealtad, sino porque cada uno sentía, en lo más profundo, que avanzar era acercarse a algo irreversible. La persecución condujo inevitablemente hacia la última estancia. La sala negra. Allí, la luz roja hacía que las sombras parecieran moverse por cuenta propia. El reloj dominaba el espacio, imponente, marcando el paso del tiempo con una presencia casi consciente. La figura se detuvo justo debajo de él. El príncipe levantó el arma. Su respiración era agitada, su mente un torbellino de orgullo herido y terror contenido. Dio un paso más. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Al acercarse lo suficiente, Próspero vaciló. Su cuerpo se tensó de manera antinatural, como si una fuerza invisible lo hubiera atravesado. La daga cayó al suelo con un sonido seco. Sin emitir palabra, el príncipe se desplomó frente a todos. Un grito colectivo llenó la sala. Los invitados, paralizados durante segundos eternos, reaccionaron al fin. Varios se lanzaron hacia la figura, empujados por el pánico y la desesperación. Querían arrancarle la máscara, confirmar que aún existía una explicación racional para todo aquello. Cuando lo tocaron, comprendieron la verdad. No había ningún rostro bajo el disfraz. No había cuerpo. No había nada. Y en ese instante, la muerte roja dejó de ser un recuerdo lejano para convertirse en la única presencia real dentro de la abadía. El vacío que encontraron bajo aquel atuendo no fue solo físico.
Fue una certeza que se propagó como una explosión silenciosa. Durante un segundo, nadie entendió lo que estaba ocurriendo. Las manos atravesaron la tela como si tocaran aire frío. No hubo resistencia, no hubo peso. El disfraz cayó al suelo lentamente, inerte, y aún así más amenazante que cualquier cuerpo vivo. Entonces comenzó el verdadero caos. Un murmullo de terror recorrió la sala negra y se extendió hacia las demás, como una ola imposible de detener. Algunos intentaron correr, otros se quedaron clavados en el sitio, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El príncipe próspero yacía sin vida, con el rostro congelado en una expresión que no era solo de miedo, sino de comprensión tardía. El reloj de ébano marcó una nueva hora. Esta vez, su sonido no fue solo una advertencia. Fue una sentencia. La campanada pareció durar más de lo habitual, como si el tiempo se resistiera a seguir avanzando. Cuando el eco se apagó, un invitado cayó de rodillas, convulsionando. Luego otro. Y otro más. La enfermedad, que había sido mantenida fuera por muros y arrogancia, se manifestó de golpe, sin transición, sin misericordia. Los síntomas aparecieron con una velocidad imposible. Los rostros pálidos se tornaron carmesí. Miradas perdidas buscaron ayuda donde ya no la había. La sangre comenzó a brotar, manchando los trajes lujosos, mezclándose con las máscaras que ahora parecían grotescas caricaturas de una fiesta blasfema. El terror ya no era abstracto. Era tangible, caliente, real. Algunos intentaron huir hacia las puertas de la abadía. Golpearon el hierro con desesperación, olvidando que habían sido selladas desde dentro. Sus gritos resonaron por los pasillos, chocando contra las paredes que antes los habían hecho sentir seguros. No había salida. Nunca la hubo. La muerte roja se desplazaba sin forma, sin rostro, presente en cada respiración agitada. No necesitaba perseguir a nadie. Todos estaban atrapados en su ritmo. Cada segundo robado al reloj ahora regresaba multiplicado, cobrando su precio. Las salas, antes llenas de música y exceso, se transformaron en escenarios de agonía. En la azul, cuerpos sin vida se apilaban junto a copas derramadas. En la verde, las telas se empapaban de sudor y sangre. En la blanca, la luz revelaba con crudeza los gestos finales de quienes habían creído estar a salvo. Cada espacio reflejaba una fase distinta del derrumbe humano. La sala negra fue la última en quedar en silencio. El reloj seguía en pie, marcando horas que ya no importaban. Uno a uno, los sonidos cesaron. No hubo testigos finales. No hubo supervivientes que pudieran contar lo ocurrido con palabras propias. Solo quedó la abadía, repleta de restos de una celebración que nunca debió existir. Cuando el último latido se apagó, el reloj se detuvo. La oscuridad ocupó el lugar de la luz roja. Las llamas de las antorchas se extinguieron sin viento alguno. Y así, sin estruendo ni gloria, la muerte roja reclamó dominio absoluto sobre aquel refugio construido sobre la negación. Fuera de los muros, el mundo seguía sufriendo. Dentro, ya no quedaba nadie para fingir que el terror podía ser evitado con riqueza, ruido o encierro. La abadía, ahora muda, se convirtió en un monumento al error humano. Un recordatorio de que hay horrores que no se pueden engañar, ni aislar, ni disfrazar. Durante un tiempo imposible de medir, la abadía permaneció cerrada sobre sí misma, como un ataúd sellado. Nadie acudió de inmediato. Los caminos estaban desiertos, los pueblos cercanos habían aprendido a evitar cualquier lugar donde el silencio fuera demasiado profundo. Sin embargo, la ausencia de ruido no significaba calma. Dentro de aquellos muros, el aire parecía haberse vuelto espeso, cargado de una memoria que no se disipaba. La muerte roja ya no necesitaba estar presente. Había cumplido su ciclo y se había retirado con la misma discreción con la que había entrado. Pero lo que dejó atrás no fue paz. Fue una sensación persistente de que algo había quedado incompleto, como si la tragedia aún necesitara ser observada para terminar de existir. Días después, un pequeño grupo de hombres se aproximó a la abadía. Eran exploradores enviados desde tierras lejanas, atraídos por rumores contradictorios. Algunos hablaban de un refugio milagroso. Otros, de un lugar maldito. Nadie había regresado para confirmar ninguna versión. La curiosidad, mezclada con la necesidad, los empujó a acercarse.
Las puertas de hierro cedieron con un crujido prolongado, como si protestaran por ser abiertas. El interior los recibió con un olor imposible de confundir. Muerte antigua, encierro, abandono. Avanzaron con cautela, iluminando los pasillos con antorchas temblorosas. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el edificio amplificara su presencia. Las salas aparecieron una tras otra, congeladas en el instante final de la celebración. Máscaras caídas, instrumentos rotos, cuerpos inmóviles en posturas que aún sugerían movimiento. No hubo señales de lucha organizada, solo desesperación dispersa. Para quienes observaban, el espectáculo resultaba incomprensible. ¿Cómo había podido ocurrir algo así sin que nadie escapara? En la sala negra, el reloj de ébano seguía dominando el espacio. Estaba detenido, con las manecillas marcando una hora que ya no pertenecía al tiempo humano. Bajo él, el suelo estaba manchado de sangre seca, formando patrones irregulares que parecían casi deliberados. Ninguno de los exploradores se atrevió a acercarse demasiado. Algo en aquel lugar imponía distancia. Uno de ellos sintió una presión extraña en el pecho, una sensación parecida a ser observado. No había movimiento, no había sonido, pero la incomodidad crecía con cada segundo. La abadía no estaba vacía del todo. Estaba llena de lo que había ocurrido allí. Y eso parecía suficiente para incomodar incluso a los más valientes. No encontraron rastros de intrusos, armas externas ni signos de asedio. Todo apuntaba a que la tragedia había nacido desde dentro. La seguridad extrema, las puertas selladas, la idea de protección absoluta, se habían convertido en la causa directa del desastre. Aislados del mundo, también se habían aislado de cualquier posibilidad de huida. Los hombres abandonaron el lugar antes del anochecer. Ninguno quiso pasar la noche entre aquellas paredes. Al marcharse, tuvieron la certeza de que la abadía no tardaría en ser olvidada otra vez. Algunos lugares no necesitan advertencias visibles. Su peso se encarga de mantener alejados a los vivos. Con el paso de los años, la historia se deformó. Se convirtió en leyenda, luego en advertencia susurrada. Se habló de un príncipe orgulloso, de una fiesta interminable, de una muerte que caminaba entre máscaras. Pero pocos entendieron el verdadero horror. No fue la enfermedad en sí, sino la ilusión de control. La creencia de que el miedo podía quedar afuera si se cerraban suficientes puertas. La abadía quedó en ruinas, devorada lentamente por el tiempo y la naturaleza. Sin embargo, incluso cuando las paredes comenzaron a caer, el recuerdo permaneció intacto, flotando como una sombra sobre cualquiera que escuchara la historia con suficiente atención. Con el paso de las horas, la abadía quedó sumida en un silencio absoluto. No era el silencio de un lugar vacío, sino el de un sitio que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Los cuerpos permanecían inmóviles, dispersos entre salas que aún conservaban restos de música, de color y de una alegría mal entendida. El contraste resultaba insoportable incluso para la imaginación. El reloj de ébano dominaba la sala negra. Sus manecillas se habían detenido para siempre, marcando una hora que nadie podría volver a interpretar. Ya no hacía falta que sonara. Su presencia bastaba. El tiempo había cumplido su función y se había retirado, dejando atrás un escenario congelado en el instante exacto de la comprensión. La muerte roja no celebró su victoria. No necesitó hacerlo. Se había deslizado entre muros sellados sin forzar entrada, demostrando que ningún encierro es absoluto, que ningún privilegio basta cuando la negación se convierte en norma. No fue la enfermedad lo que condenó a los habitantes de la abadía, sino la certeza equivocada de que podían dejar el mundo atrás sin consecuencias. En aquel lugar no hubo héroes, ni advertencias finales, ni redención tardía. Solo un desenlace limpio, implacable, coherente. La fiesta terminó del único modo posible. No con gritos, sino con una quietud tan profunda que parecía absorberlo todo. La abadía dejó de ser un refugio y se transformó en una idea. Una que no pertenece a un reino olvidado, sino a cualquier lugar donde se confunda el aislamiento con salvación y el ruido con vida. Una advertencia que no necesita ser vista para cumplirse. Si esta historia dejó una sensación incómoda, es porque aún sigue abierta. El miedo verdadero no termina cuando se apaga el sonido, sino cuando empieza a resonar en la mente. Tal vez por eso estos relatos siguen siendo contados, una y otra vez, esperando a quien se atreva a escucharlos hasta el final.
Si quieres seguir explorando historias como esta, relatos que no se conforman con asustar sino que dejan cicatriz, puedes unirte a este espacio. Comparte lo que sentiste al escucharla, deja tu interpretación, porque cada oyente completa el relato de una forma distinta. Y si deseas volver a cruzar este umbral en futuras noches, suscribirte es la manera más sencilla de no perder el camino de regreso. El reloj siempre sigue avanzando. La pregunta es quién decide escucharlo.